Shalom a todos y bienvenidos a Shabbat Shofar. Hola, Shalom desde España. Me llamo Ismael Pérez Montiel y soy el creador de Shabbat Shofar. Bueno, como pequeño testimonio resumido, pues digamos que yo siempre he estado en la iglesia evangélica desde que era pequeño, específicamente desde los 6 años, que fue cuando mis padres se convirtieron y empezamos a ir a la iglesia evangélica. Y bueno, pues estuvimos en varias congregaciones con hermanos, pues durante 14 años, creo, hasta 2014. Y bueno, pues durante todo ese tiempo, pues mi familia y yo nos involucramos mucho en la labor de la iglesia, en alabanza, proyectos, teatros, incluso mi madre pues también daba enseñanzas y estudios. Y bueno, pues durante ese tiempo estuvimos en la iglesia y fuimos cada vez aprendiendo más de Dios, de Jesús, pero siempre con una visión pues cristiana evangélica. Y yo durante todo ese tiempo pues siempre sentía que faltaba algo y me sumía en el letargo, no llegaba a estudiar lo que debía, pero fue en el año 2014 cuando un amado hermano, pues nos habló de Yeshua, nos habló de la Torá, de la instrucción de Yahvé, de nuestra identidad como pueblo de Yahvé y del sacrificio que Yeshua hizo en la cruz por su pueblo, para morir por su amada que se había dispersado y que ahora pues podía volver y caminar en santidad, preparándose para su venida, guardando los mandamientos para agradar al Eterno. Y bueno, pues desde entonces el Eterno ha cambiado nuestra vida completamente y empezamos a comprobar las cosas por nosotros mismos. Sobre todo en mi caso fue algo impactante y fue una completa revelación y renovación en el Rúa. Y pues durante 2 años más seguimos en la iglesia. Lo que pasa es que después de esos 2 años, cuando en la iglesia empezaron a haber discrepancias, pues surgieron una serie de cuestiones y pues nos tuvimos que ir de la iglesia, pero desde 2016 hasta ahora, durante 4 años, pues hemos estado con hermanos que han tenido nuestro mismo sentir desde mucho antes que nosotros y nos hemos sentido como una familia y aprendiendo del Eterno y caminando juntos en la Torá, en nuestra Kehilá. Y bueno, pues ese es mi testimonio, digamos resumidamente. En cuanto a lo que pienso con respecto al significado del shofar, pues desde que lo llevo estudiando todos estos años, pues para mí lo que queda claro es que el shofar en la Tanaj y en todos aquellos lugares donde podemos encontrarlo en las escrituras, la traducción literal que encontramos es trompeta o bocina, y viene del hebreo, que es la palabra shofar, que significa literalmente cuerno. No tiene un significado pues más trascendental, pero en muchos lugares de la palabra, pues como por ejemplo Éxodo 19:19, Isaías 58:1, Primera de Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 1:10, pues nos deja claro de que el shofar no solamente es un instrumento que se toca para ciertas cuestiones dentro del pueblo, sino que simboliza la voz del Eterno, de Yahvé. Y es un instrumento muy especial porque no solamente es un instrumento profético, sino también es un instrumento espiritual que toca el alma. Y en definitiva, el sonido del shofar ha sido hecho para llamar nuestra atención, para traernos, despertar nuestra alma y volvernos a las sendas antiguas y prepararnos para la venida del Mesías, guardando su palabra.
y sobre todo adquiere un gran significado en la fiesta de trompetas en Yom Teruah, donde el soplo nos exhorta a prepararnos para la boda porque viene el Mesías. Entonces, bueno, ese es el sentido que yo le doy o que he podido interpretar en mis estudios. En cuanto a los tipos de shofar, hay muchos, muy exóticos, pero sobre todo hay tres principales. Uno que es uno que conocemos mucho, es el cuerno de antílope udú, que es más curvo y tiene unos sonidos muy solemnes. También está el oryx, que es más recto y tiene una amplia gama de sonidos. Y el más conocido, que es el cuerno de carnero, que debido al tamaño del animal pues no es tan grande y emite un sonido mucho más agudo. Bueno, las razones por las que me encanta el shofar, yo la música siempre me ha gustado desde que era pequeño, gracias a mi abuelo que era músico, y empecé en el conservatorio y curiosamente pues cuando había que elegir instrumentos solamente me quedaba unos cuantos y entre ellos estaba la trompeta, y ya desde los 9 años ya sentía pues que era un instrumento que me llamaba mucho la atención. Y durante mucho tiempo pues en la iglesia pues lo toqué en las alabanzas de mi iglesia y en otros eventos de jóvenes. Pero fue a partir de mi viaje a Israel cuando me enamoré del shofar, y cuando salimos de la iglesia pues me animé a desarrollarlo, y lo que aprendí en mi tiempo cuando tocaba el trompeta pues me sirvió mucho para desarrollarme mucho mejor con el shofar. Y es un instrumento que me encanta porque cuando lo toco me transporta como un lugar de intimidad con el Eterno, y me siento como que mi alma es libre y que adoro al Eterno de una manera muy especial, teniendo en cuenta lo que significa. Y en mi canal pues eso es lo que quiero enseñar y animar a que otros lo toquen dentro del pueblo, y que encuentren lo que yo he encontrado en este instrumento maravilloso, y que otros pues también, aparte de enseñar, pues que encuentren en mi canal pues un lugar donde poder escucharlo cuando llegue el Shabbat y recibirlo para empezar con buen pie. Así que muchas gracias por esta oportunidad de compartir, y nada, pues mucho shalom para toda la comunidad. Shalom a todos.